Segunda fase del presupuesto general del Estado, la formulación presupuestaria. Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de programación presupuestaria, con el objetivo de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. Estructura de los presupuestos. Los presupuestos se estructuran según la ubicación que corresponde a las instituciones. Del sector público, no financiero, la naturaleza económica de los ingresos y gastos, y las finalidades que se persiguen. Clasificación presupuestaria. Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar y presentar la información con el objeto de facilitar la toma de decisiones durante el mismo. Clasificación sectorial. Corresponde a la estructura del sector público no financiero, cuya organización se presenta en la norma técnica 1.2.2. Segunda clasificación, institucional y de unidades ejecutoras. Esta clasificación distingue los niveles centrales y descentralizados en las instituciones y organismos que conforman el ámbito del presupuesto general del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional autónomo. Tercera clasificación, clasificación por sectores del gasto. Se conformará de una manera implícita sobre la base de los sectores determinados, que corresponde a cada institución pública, la que se expresa por la naturaleza de los bienes y servicios que entregan a la sociedad. Cuarta clasificación, programática. Categorías programáticas, programas, actividades y proyectos vinculados a la consecuencia de los objetivos y metas de producción y resultados. Clasificación geográfica. Permite establecer la localización geográfica del gasto. Se hará en función del lugar en que se espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y servicios o por la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha producción. Clasificación por fuente de financiamiento. Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento y orientación de ingresos. Verifica de la consistencia entre la fuente de financiamiento de los ingresos y de los gastos. Los subcomponentes, identificar el destino para los casos de preasignaciones en los gastos y preasignaciones ingresos. 7. Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto. El clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su naturaleza. Corriente y de capital. Financiamiento. El clasificador por objeto del gasto identifica recursos según su destino y su naturaleza corriente, de capital y de aplicación de financiamiento. Uso del clasificador presupuestario de ingresos y gastos. De su obligatorio en el sector público no financiero. 8. Clasificación económica de los ingresos y gastos. Identificar los ingresos y los gastos según su naturaleza económica, corriente, de capital financiera, con el fin de facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales de la economía. 9. Clasificación funcional del gasto. Propósito: identificar la naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto, satisfacer las demandas de la sociedad, del gasto público, de bienes y servicios. 10. Clasificación por orientación del gasto. Vincula las actividades de los programas en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos para verificar en qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto. Facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria. La expedición y actualización de catálogos y clasificadores. Los catálogos y clasificadores serán definidos y actualizados por la Subsecretaría de Presupuestos, excepto del clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Será expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Claves presupuestarias. La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos de las claves presupuestarias de ingresos y gastos. Se definirá para cada ejercicio fiscal y será comunicada a las instituciones.
Proceso de análisis y validación de las proformas institucionales. Las proformas remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas serán sometidas al análisis y validación de su consistencia técnica y de los lineamientos de dichas directrices por parte de la Subsecretaría de Presupuestos. La proforma presupuestaria, actualizado por la unidad del Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de la programación macroeconómica, las metas del déficit y el superávit de la proforma. Generación de escenarios de la proforma. Como producto del proceso de análisis, validación y ajustes, la Subsecretaría de Presupuestos y el Ministerio de Economía y Finanzas se presentará a consideración de la Presidencia de la República. Formulación del Programa Anual de Inversiones. Se efectuará de manera coordinada entre la unidad administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas y el del Tratamiento de Inversiones, que es la CENPLADES. La proforma solo incorporará los proyectos que consisten en la PIA. Estructura y contenido de la proforma del Presupuesto General del Estado. Sobre la base del escenario definitivo de la proforma del Presupuesto General del Estado, una vez efectuados los ajustes que provengan de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Presupuestos procederá a emitir el documento que contiene la proforma con la siguiente estructura. 1. Presupuesto consolidado del Gobierno Central. 2. Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas descentralizadas. 3. Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de seguridad social. 4. Presupuesto de ingresos preasignados. 5. Presupuesto de fondos especiales. Y 6. Presupuesto general del Estado. Presentación de la proforma al Congreso Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas entregará a la Presidencia de la República la proforma presupuestaria del Presupuesto General del Estado para su correspondiente envío al Congreso Nacional. Aprobación y puesta en vigencia del Presupuesto General del Estado. Una vez emitida la resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría del Presupuesto procederá a incluir las modificaciones incorporadas, junto con el documento ajustado que se enviará a la Presidencia de la República para que se ordene su promulgación en el registro oficial. En los años en que posesione, el Presidente de la República regirá el presupuesto del año anterior, durante los meses de enero y febrero. Los presupuestos del sector público no financiero entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año. Aprobación de los presupuestos de las empresas públicas. La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades administrativas del Ministerio de Economía y Finanzas, responsables de la programación macroeconómica, el tratamiento de las inversiones y del crédito público. Las proformas analizadas y validadas se presentarán al titular del Ministerio de Economía y Finanzas con un informe para su correspondiente aprobación. Aprobación de los presupuestos de los organismos seccionales autónomos. Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las empresas que forman parte de este ámbito se aprobarán según lo dispuesto para el efecto de sus leyes orgánicas. Segunda fase del presupuesto general del Estado, la formulación presupuestaria. Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de programación presupuestaria, con el objetivo de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. Estructura de los presupuestos. Los presupuestos se estructuran según la ubicación que corresponde a las instituciones.
del sector público no financiero, la naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen. Clasificación presupuestaria. Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar y presentar la información con el objeto de facilitar la toma de decisiones durante el mismo. Clasificación sectorial. Corresponde a la estructura del sector público no financiero, cuya organización se presenta en la norma técnica 1.2.2. Segunda clasificación, institucional y de unidades ejecutoras. Esta clasificación distingue los niveles centrales y descentralizados en las instituciones y organismos que conforman el ámbito del presupuesto general del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional autónomo. Tercera clasificación, clasificación por sectores del gasto. Se conformará de una manera implícita sobre la base de los sectores determinados, que corresponde a cada institución pública, la que se expresa por la naturaleza de los bienes y servicios que entregan a la sociedad. Cuarta clasificación, programática. Categorías programáticas, programas, actividades y proyectos vinculados a la consecuencia de los objetivos y metas de producción y resultados. Clasificación geográfica. Permite establecer la localización geográfica del gasto. Se hará en función del lugar en que se espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y servicios o por la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha producción. Clasificación por fuente de financiamiento. Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento y orientación de ingresos. Verifica de la consistencia entre la fuente de financiamiento de los ingresos y de los gastos. Los subcomponentes, identificar el destino para los casos de preasignaciones en los gastos y preasignaciones ingresos. 7. Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto. El clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su naturaleza. Corriente y de capital, financiamiento. El clasificador por objeto del gasto identifica recursos según su destino y su naturaleza corriente, de capital y de aplicación de financiamiento. Uso del clasificador presupuestario de ingresos y gastos, de su obligatorio en el sector público no financiero. 8. Clasificación económica de los ingresos y gastos. Identificar los ingresos y los gastos según su naturaleza económica, corriente, de capital financiera, con el fin de facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales de la economía. 9. Clasificación funcional del gasto. Propósito, identificar la naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto, satisfacer las demandas de la sociedad, del gasto público, de bienes y servicios. 10. Clasificación por orientación del gasto. Vincula las actividades de los programas en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos para verificar en qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto. Facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria. La expedición y actualización de catálogos y clasificadores. Los catálogos y clasificadores serán definidos y actualizados por la Subsecretaría de Presupuestos, excepto del clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Será expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Claves presupuestarias. La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos de las claves presupuestarias de ingresos y gastos. Se definirá para cada ejercicio fiscal y será comunicada a las instituciones. Proceso de análisis y validación de las proformas institucionales. Las proformas remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas serán sometidas al análisis y validación de su consistencia técnica y de los lineamientos de dichas directrices por parte de la Subsecretaría de Presupuestos. La proforma presupuestaria, actualizado por la unidad del Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de la programación macroeconómica,
las metas del déficit y el superávit de la proforma. Generación de escenarios de la proforma. Como producto del proceso de análisis, validación y ajustes, la Subsecretaría de Presupuestos y el Ministerio de Economía y Finanzas se presentará a consideración de la Presidencia de la República. Formulación del Programa Anual de Inversiones. Se efectuará de manera coordinada entre la unidad administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas y el del Tratamiento de Inversiones, que es la CENPLADES. La proforma solo incorporará los proyectos que consisten en la PIA. Estructura y contenido de la proforma del Presupuesto General del Estado. Sobre la base del escenario definitivo de la proforma del Presupuesto General del Estado, una vez efectuados los ajustes que provengan de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Presupuestos procederá a emitir el documento que contiene la proforma con la siguiente estructura. 1. Presupuesto consolidado del Gobierno Central. 2. Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas descentralizadas. 3. Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de seguridad social. 4. Presupuesto de ingresos preasignados. 5. Presupuesto de fondos especiales. Y 6. Presupuesto general del Estado. Presentación de la proforma al Congreso Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas entregará a la Presidencia de la República la proforma presupuestaria del Presupuesto General del Estado para su correspondiente envío al Congreso Nacional. Aprobación y puesta en vigencia del Presupuesto General del Estado. Una vez emitida la resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría del Presupuesto procederá a incluir las modificaciones incorporadas, junto con el documento ajustado que se enviará a la Presidencia de la República para que se ordene su promulgación en el registro oficial. En los años en que posesione, el Presidente de la República regirá el presupuesto del año anterior, durante los meses de enero y febrero. Los presupuestos del sector público no financiero entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año. Aprobación de los presupuestos de las empresas públicas. La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades administrativas del Ministerio de Economía y Finanzas, responsables de la programación macroeconómica, el tratamiento de las inversiones y del crédito público. Las proformas analizadas y validadas se presentarán al titular del Ministerio de Economía y Finanzas con un informe para su correspondiente aprobación. Aprobación de los presupuestos de los organismos seccionales autónomos. Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las empresas que forman parte de este ámbito se aprobarán según lo dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas.